Y ahí Bien, nosotros arrancamos. perfecto. Bueno, gracias, Samuel. Eh, Vamos a comenzar con el trabajo del estudio del Evangelio para el tercer domingo de Pentecostés en el leccionario trienal en el ciclo C, el ciclo que estamos recorriendo en este año. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor de todo poder, autor y dador de todo lo bueno, infunde en nuestro corazón amor a tu nombre y nútrenos de toda bondad para amar y servir a nuestro prójimo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Bien, el texto del Evangelio para el domingo próximo en el leccionario trienal es el que tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, los versículos 51 al 62. Leemos en griego y tradujo, ahí tenemos Reina Valera, que en este caso particularmente en el domingo, en el texto de hoy, va a tener diferencias notables por una cuestión de crítica textual o de diferencia entre manuscritos originales. Eh, Así que bueno, igualmente yo dejé a Reina Valera al costado, que nos va a servir igual para marcar justamente ese contraste. Versículo 51. Egeneto de entos simple dustaitas gemeras tes analepseos autu. Sucedió pues, Géneto de ento, esta estructura con el infinitivo simple dustai, toda la estructura del primer reglón en griego es una estructura característica en Lucas, en realidad tomada de la Septuaginta misma, en el Antiguo Testamento tenemos y sucedió en aquellos días que tal y tal cosa en los relatos narrativos. Lucas toma el mismo tipo de expresiones normalmente en las partes ligadas con, o en las partes en las que parece haber una especie de trasfondo arameo o hebreo especialmente en los primeros capítulos de Lucas y los primeros capítulos de Hechos. Aquí tenemos la misma estructura que marca realmente una nueva etapa. Como hemos comentado ya en la reunión anterior, en realidad 951 es el quiebre quizá más importante dentro de la estructura del Evangelio de Lucas, con el que se inicia el relato del camino hacia Jerusalén. Lucas empieza entonces el relato de esta parte con esa estructura típica o característica. Sucedió pues en el cumplimiento o en el momento en que se cumplió o que alcanzaron, que alcanzó cumplimiento, alcanzaron cumplimiento los días, tas gemeras tes analepsios autú, los días de la ascensión de él, o está bien, está mejor traducido aquí en Reina Valera, de ser recibido arriba por el hecho de que analepsis, el sustantivo analepsis, tiene aquí un sentido pasivo. El término que tenemos es analambano, en realidad esto es un sustantivo, pero tiene una raíz verbal. El verbo analambano es recibir y la forma analepsis refleja o sí, permite ver todavía el verbo analambano en voz pasiva en realidad. Analemse, como lo utiliza el Nuevo Testamento en algunas otras partes, el ser recibido arriba de parte del Señor. Hace referencia a, así como yo lo traduje, a la ascensión de Cristo, pero particularmente no es que la idea de movimiento desde abajo hacia arriba, sino casi la idea de desde arriba siendo tomado o siendo recibido, ¿no es cierto?
Así que egineto dentos simplerustaitas gemelas tesanalensios autú, y sucedió pues que en el cumplimiento de los días del ser recibido arriba suyo, o de que él sea recibido arriba, cae autos y él, o que él, podríamos traducir esto, ahora va a decir qué es lo que sucedió, que él, to prosopon estericen, su rostro o el rostro estableció o endureció. Sterizo es el verbo que tenemos aquí en aoristo, eh, una expresión, un arameísmo, perdón, un hebraísmo, probablemente tiene por detrás también una estructura hebrea de endurecer el rostro, relacionado con la idea de afianzar el propósito o tomar la decisión de asumir algo, ¿no? Entonces, que él estableció su rostro o estableció el rostro, tú por Euestai eis Jerusalén, de ir hacia Jerusalén o para ir hacia Jerusalén. La estructura en genitivo aquí, genitivo, infinitivo, tiene el sentido entonces de propósito. ¿Para qué endureció o estableció su rostro eh, hacia Jerusalén? Es para ir, perdón, ¿para qué estableció su rostro? Es para ir hacia Jerusalén. Versículo 52. Kai apesteilen angelus, perdón, pro prosopu autu, y envió, apostelo, tenemos aquí en Aoristo, ángeles o enviados, en este caso la traducción más propia es mensajeros o enviados, eh, no divinos, sino no sobrehumanos, sino humanos, y envió mensajeros pro prosopo autu, delante suyo o delante de su rostro. Kai por eucentes eiselthon eis comen samariton jos jotei masai auto. Y yendo o avanzando los enviados estos, entraron a una aldea de los samaritanos, como para el Jos este no es de comparación ni de eh, simular algo como sí, sino tiene el sentido aquí en realidad de propósito otra vez también, como la estructura previa, a fin de getoimasa y auto. Getoimazo es preparar, eh, y preparar algo o hacer los preparativos, y en este caso es preparar, sin dudas, el alojamiento para el dativo de beneficio o de interés aquí. Kai uke texanto autón, y no lo recibieron a Oristo de homai. El verbo de homai significa recibir, y no lo recibieron a él. Jotito prosopon autú, porque su rostro, porque el rostro de él, en poreuomenon eis Jerusalén, estaba yendo hacia, o estaba encaminándose hacia Jerusalén. Unas cuantas expresiones un poco extrañas tal vez para nuestra forma de hablar, especialmente por lo que mencionaba recién, por Lucas, si bien se tiene bastante certeza de que no hablaba arameo, no era esa su lengua, sino el griego era su lengua original, su lengua materna. De todos modos, Lucas particularmente, en algunas porciones de su narrativa, refleja mucho todavía el modo de hablar o los modismos de expresión semíticos. En este caso tenemos unos cuantos de estos. Versículo 54. Y dontes dejo y macetai Jacobos y Joanes e Ipan, al ver pues esto es jorao, y participio aoristo de jorao, al ver esto, o al ver esto entre corchetes uno debería poner,
los discípulos Santiago o Jacobo y Juan le dijeron, Kyrie teleis eipom empir katabena y apoturanu kai analosa y autus. Pregunta que hacen ellos, Señor, ¿deseas o quieres que nosotros le digamos al fuego que baje o que descienda fuego del cielo y los destruya a ellos? Analisco es el verbo que tenemos aquí, analisco, y esto es infinitivo aoristo de analisco, lo mismo que el infinitivo aoristo de catabaino arriba. Deseas que digamos o que pronunciemos, mandemos, pone Reina Valera, que descienda el fuego del cielo y los destruya a ellos. Tenemos aquí en Reina Valera una primera inserción, la aclaración o el comentario de que esto que están proponiendo ellos es igual a lo que Elías hizo al comienzo del libro de Reyes, Segunda Reyes, el profeta Elías, siendo convocado por el rey para, con toda la certeza, para ser castigado por su tarea profética. El profeta recibe 3 veces a 3 tandas de soldados que son enviados por el rey. A las 2 primeras tandas de soldados las fulmina, o mejor dicho, Yahvé fulmina esta tanda de soldados haciendo caer fuego del cielo por orden o en los términos en los que el mismo profeta lo plantea, diciendo, si yo soy profeta del Señor, que caiga fuego sobre ustedes. Y sucede esto, los consume 2 veces a 2 grupos de 50. Cuando llega el tercero de los grupos, sabían qué es lo que les venía encima y ruegan clemencia y Dios manda al profeta que vaya igualmente y comparezca delante del rey o profetice delante del rey. Así que el planteo de Juan y de Santiago es en línea con el profeta Elías y el escriba o los escribas de manuscritos posteriores, con no un peso muy grande, en realidad insertan esta aclaración, como si Juan y Jacobo estuvieran proponiéndolo como así había pasado con Elías o como lo había hecho Elías. Strafeis de epitemes en autois. Strefo es el verbo que tenemos aquí, aoristo, participio aoristo, que indica la condición, la circunstancia en la que sucede el verbo principal, epitimao, reprender, y strafeo es darse vuelta o dar vuelta, sí. Así que, y volviéndose, los reprendió a ellos. Nuevamente tenemos aquí una inserción de manuscritos no con el mejor de los pesos. Recordamos, Reina Valera es traducción sobre el Textus Receptus, el llamado Textus Receptus, que es la reconstrucción del texto griego básicamente que Erasmo de Rotterdam hizo, con los manuscritos griegos que él tenía a disposición, en algunos casos buenos manuscritos, en otros casos no muy buenos manuscritos. Y el criterio de crítica textual que utilizó Erasmo, así como sucedió en los siglos siguientes, inmediatos a la Reforma Luterana, el criterio era casi cuantos más votos tenía o cuantos más manuscritos había que apoyaban una variante, esa era la lectura preferida. Ahora, no importaba el peso, la familia y la antigüedad del manuscrito. Estos criterios cambiaron en la modernidad, para algunos para mal, en sí probablemente para bien, por considerar más propiamente la antigüedad del texto, del manuscrito, y también la familia de manuscrito a las que pertenecían.
Los manuscritos de Alejandría especialmente son manuscritos que demuestran tener por detrás escribas muy escrupulosos en la transmisión del texto. Así que esto hace que el Textus Receptus, el texto con el que trabajó Erasmo, o mejor dicho, la Reina Valera, no tenga por detrás en realidad las mejores decisiones de crítica textual y hayan insertado como texto original lo que muy probablemente no es texto original, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces esta inserción en el versículo final del 55, comienzos del 56. Entonces, volviéndose él, los reprendió, como dicen todos los manuscritos, y agregan estos otros manuscritos, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Las dos inserciones, como decía, con poco peso por detrás en términos de crítica textual, pero teológica teológicamente hablando, válidas realmente, o son buenos comentarios muy tempranos a nuestro texto, como decía David Skear. Los manuscritos y lo que hacen los escribas en los manuscritos son los primeros comentarios bíblicos al texto que tenemos en cuestión. Y esto de hecho lo es, ¿no es cierto? La explicitación de Elías y el contenido posible de la reprensión que Jesús hizo a sus discípulos al querer destruir a las aldeas de Samaria que no lo recibieron. Seguimos la lectura, versículo 56, Kai poreus de san eisgeteran comen. Y siguieron viaje por Euomai, Aoristo de por Euomai, y siguieron viaje hacia otra aldea. 57, tenemos una nueva sección dentro del texto, Kai por Euomenon auton en Tejodó, y mientras iban por el camino o en el camino, Eipentis prosautón, uno le dijo a él, a Jesús, acoluceso soy, jopuean aperge, te seguiré. Acoluceo es el verbo, y verbo que ya utilizó Lucas en más de una ocasión para referirse al llamado, al discipulado, así lo describe el narrador con lo que hace Pedro en la pesca milagrosa, si mal no recuerdo, es una de las primeras veces. Leví, el llamamiento a Leví tiene la misma expresión, acoluceso, perdón, el imperativo, la misma expresión que vamos a tener aquí, acolute y moi, en el versículo siguiente. El imperativo, sígueme. Aquí tenemos una promesa del interlocutor que se le acerca a Jesús diciéndole, yo te voy a seguir a ti donde sea que vayas. El ean más subjuntivo abre las chances o las opciones a lo que sea que se plantee. Así que es una promesa o un cheque en blanco, de alguna forma podríamos decirlo aquí en Argentina, que está firmándole el prospecto o el candidato discípulo, seguirlo donde sea que el Señor vaya. Aperjomai es el verbo que tenemos aquí. Versículo 58, Cae eipen autojo Jesús, y le dijo a él, Jesús, Jai alope, que es Poleus, perdón, ejusin kai tapeteinatu kataskenoseis. Las zorras, alopex es una zorra, esto es plural. Las zorras tienen guarida, folion es una guarida, tapeteinatu uranú, y las aves del cielo, kataskenoseis. Kataskenosis es un nido, skeno es la raíz verbal, o skene, una tienda, y es la raíz del sustantivo que tenemos aquí, una morada, ¿no es cierto? Kataskenosis, perdón, es
un nido entonces, jo de huyos tu antropu, pero el Hijo del Hombre, uke heiputen que falen cline, no tiene a dónde reclinar su cabeza. Noten aquí el pu, el indefinido de lugar donde, y el hopu, eh, el, también referente al lugar al que él ofrece o al que el interlocutor le ofrece seguirlo al Señor. El punto es que el Señor no tiene un lugar, no tiene un lugar donde reclinar su cabeza, simplemente. Versículo 59, Eipen de prosgeteron, le dijo él, en este caso es Jesús, a otro acusativo, objeto directo del discurso, acolucei moi. Aquí sí tenemos el imperativo de acoluceo, sígueme. Jo de Eipen, pero él dijo, el interlocutor, Kyrie epitrepson moi, apelzontis proton zapsai ton pateramu. Señor, permíteme, epitrepo es imperativo, aoristo de epitrepo, permíteme a mí que yo, yéndome, primero sepulte, zapto, el verbo zapto, el verbo para sepultar, primero sepulte al Padre mío. Tal vez anticipamos un poco un comentario entre paréntesis aquí. Lo que está pidiendo el hombre aquí es parte de la responsabilidad del cuarto mandamiento de honrar al padre y a la madre, la de cuidar por los padres, inclusive o incluyendo el velatorio o el entierro mismo del padre. Así que la respuesta de este segundo candidato a discípulo no es extraña a la moral o a la ética judía, de acuerdo con la palabra de Dios, con los mandamientos, pero recibe de parte del Señor esta respuesta, que uno podría decir un poco sorpresiva. Eipen de Autó le dijo a él, Afes tus necruz tapsai tus que auton necruz. Deja, permite o abandona, afiemi es el verbo imperativo auristo también, deja tus necruz a los muertos, o que los muertos zapsai, que los muertos entierren o sepulten, otra vez infinitivo auristo de zapto, que los muertos entierren tus geauton necruz, a sus propios muertos. Sí de, pero tú, apelzón, pero tú viniendo, partiendo, dejándolos, diángele ten basileia tu ceu, proclama o anuncia el reino de Dios. Versículo 61, Eipen de caigeteros, le dijo pues otro, aquí el otro no es al otro, sino el otro es el que le dice ahora a Jesús, acoluceso soy Kyrie, te seguiré a ti, Señor. Proton de epitrepson moi, pero primero permíteme, tenemos las mismas expresiones que en el versículo reciente, pero primero permíteme apotaxastaitois en eis tonoi con mu. Pero primero permíteme despedir a los que están en mi casa. A los de mi casa, sí. El apotaxastai, lo que tenemos aquí es infinitivo aoristo de apotazo, que significa apartar o despedir a algo o a alguien. Versículo 62, Eipen de prosautón, jo Jesús le dijo a él, Jesús, udeis epibalón tengeira arotron caible poneista o piso, nadie que echando
Epiba lo tenemos aquí, en aoristo, perdón, participio aoristo nuevamente, nadie que echa tengeira arotron, la mano sobre el arado, kai blepon, y se queda mirando, esto es participio presente de blepo, y se queda mirando eista o piso a las cosas de atrás, eutetosestin es apto para te basileia tu para el reino de Dios. Eustetos viene de eu, bien o bueno, y cetos o tifemi, en realidad en el fondo el cetos es participio pasivo de tifemi, instalar, colocar o poner. Nadie está bien puesto para el reino de Dios. Largo texto y complejo. Tenemos, uno podría decir, 3 unidades aquí de texto. El primer versículo que representa la primera o constituye la primera nota de camino que vamos a tener repetida 4 veces desde aquí, capítulo 9, hasta el capítulo 19 de Lucas. Esta es la primera nota del camino realmente significativo, como decíamos hace un momento, la porción de texto en la que entramos aquí en este domingo. Y a esto le siguen 2 episodios diferentes. Uno es el episodio en Samaria, versículos 52 al 56, en el que el Señor manda a sus mensajeros para que le preparen el lugar, pero es rechazado por ellos y recibe entonces Jesús la propuesta de Santiago y Juan de reproducir el milagro de Elías, fulminando con fuego del cielo a esta aldea y el Señor reprendiéndolo y avanzando hacia otra aldea. Y finalmente de esta tercera parte en la conversación del Señor Jesús con 3 prospectos de discípulos. No sé si hay hasta aquí algún comentario o pregunta sobre el texto especialmente. Tenemos a Esdras y a Samuel. Creo que no, pastor. De mi parte no tengo alguna pregunta. Bien. Seguimos entonces, o tal vez esto que recién decía, 3 unidades distinguibles y de algún modo desafiantes en realidad para darle una única unidad en la predicación. En Lucas sucede bastante seguido esto, especialmente cuando se tratan de secciones con discursos. Lucas suele agrupar dichos del Señor Jesús sin mucho marco narrativo previo, en algunas ocasiones, que nos permitan, como digo, entender cuál es la lógica que une a todo esto. El corte del leccionario litúrgico al mismo tiempo también hace un poco desafiante esto. Entonces la gran pregunta tal vez que con la que uno se confronta como predicador de un texto así es, bueno, ¿de qué habla en última instancia el texto y cuál es el tema o la unidad de todo esto, que parece ser en realidad 3 partes diferentes, ¿no? La tentación o la posibilidad es a tomar una de las partes solamente como texto de la predicación. La otra opción es igualmente discernir qué es lo que está haciendo la iglesia que recortó el texto o propone esta unidad, todos estos versículos como el evangelio para ser predicado, ¿no? Digamos, pese a que son 3 partes distinguibles, hay cierta unidad temática en 2 grandes temas. Por un lado, las 2 primeras porciones traen material fundamental con respecto al mesianismo de Jesús. ¿Qué tipo de Cristo es este Jesús? ¿Y qué sucede con la historia de Jesús particularmente en nuestro texto? Y las últimas 2 partes traen al mismo tiempo toda esta conversación con respecto a qué implica ir detrás de este Jesús Mesías de una
forma particular. Eh, Creo que ambos temas se complementan de una forma apropiada y nos permiten tomar a toda la porción como texto de la predicación para el domingo realmente, ¿no? Moviéndonos del primer gran tema de qué clase de Mesías es Jesús al segundo gran tema que es qué implica entonces ser discípulo de este Jesús o ir detrás de este Jesús. Vamos a cada uno de estos temas, el mesianismo de Jesús e ir detrás de Jesús. Entonces, con respecto al Sí, mesianismo, pastor, nada más sí. sí, ahorita que hablaba de tentaciones de en cuanto a desquebrajar o dividir el texto es con la nota que coloca Reina Valera, ¿no? De Elías. También una de las cuestiones que el que lee el texto directamente en la 60 va a querer hacer un Ujú, texto, un sermón sobre Elías. Entonces es mucho de las cuestiones que muchas veces ocurre. Vamos a hablar, bueno, cuál es hacer un comparativo entre Elías y los discípulos de Jesús y luego en el 55 la respuesta que esto implica, ¿no? Entonces muchas veces se pierde con la 60 lo que usted está trayendo ahora, ¿no? El propósito de esta propuesta que usted menciona del mesianismo de Jesús y lo que implica ser discípulo de él, ¿no? Y más ujú, bien hay un centro que ocurre y que muchas veces se quedan parados solamente ahí al ver toda esta gama de temas, la parte y la puerta más ancha muchas veces va a ser Elías y el comparativo entre Elías y los discípulos de Jesús que quieren mandar traer fuego, ¿no? ujú, tal cual, tal cual. Eh, que bueno, obviamente desde un punto de vista de lo que llamamos intertextualidad, la conexión entre el texto del Evangelio y el Antiguo Testamento, que de hecho la lectura del Antiguo Testamento es el llamamiento de Eliseo, el seguidor de Elías o el discípulo de Elías, el sucesor del profeta Elías. La misma lectura del Antiguo Testamento nos va a estar sugiriendo esa conexión. Y creo que en la predicación no solamente está bien, sino casi sería una necesidad traer mucho, como ahora vamos a comentar, traer mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento para comprender mejor lo que pasa en nuestro texto, pero otra vez quizá la tentación, y entiendo lo que tú estás planteando, va a ser irse por las ramas cuando el texto de la predicación no es Primera Reyes ni Segunda Reyes, sino es Lucas 9 en toda esta unidad o de toda esta porción, ¿no? Pero sí, está bueno esto. Tal vez una aclaración más también. Las inserciones, tanto la primera como la segunda, como decíamos, hay inserciones de escribas que distorsionan realmente el texto o pierden de vista, o sí, cambian la orientación del texto. Para poner un caso, un ejemplo, la inserción que aparece en Juan 5, si mal no recuerdo, la curación del paralítico que está esperando que alguien lo meta dentro del agua, pero nunca llegaba allí. Algunos manuscritos que son tomados o insertados o tomados en cuenta en el Textus Receptus que está por detrás de Reina Valera, insertan esto de que de tanto en tanto bajaba un ángel y removía las aguas y daba poder sanador o curativo al agua. Eso no está en los textos, en los manuscritos griegos de mayor peso, y de hecho, como digo, pierde la orientación de hacia dónde va el texto de Juan 5, así, ¿no es cierto? No es este el caso, las inserciones estas son comentarios, como digo, apropiados realmente, que los escribas no resistieron en insertar para poder comprender o para que sea más comprensible el texto, ¿no? Igualmente siguen siendo eso, inserciones, y tienen que funcionar como comentarios para nosotros, como si fuera el comentario de Lutero al texto, algo por el estilo, ¿no? Muy bien, vamos entonces a cada uno de estos dos temas, el mesianismo de Jesús e ir detrás de Jesús. Algunos comentarios sobre estos dos temas.
Respecto al mesianismo de Jesús, nuestra primera porción nos trae este versículo clave que ya hemos mencionado y ya hemos destacado, con esta expresión un poco entre las varias, algo extrañas, esta expresión también un poco particular, tas gemeras tes analepsios autú, los días del ser recibido arriba de él o de que él sea recibido arriba. Allí puse varios textos, 3 de Hechos y 3 de Lucas, que nos pueden orientar para entender de qué está hablando, a qué se está refiriendo Lucas con esto de los días del ser recibido arriba por parte de Jesús. Capítulo 1 de Hechos habla de la ascensión de Jesús con el mismo término, pero no el sustantivo analempsis que está utilizando aquí, sino el verbo analambano en voz pasiva, analemte. Jesús es recibido arriba o es tomado arriba de nosotros en el versículo 11, o de vosotros, perdón, y del nosotros en el versículo 21. Eh, Expresiones similares, aunque no es el mismo término, es el que utiliza Lucas en el mismo evangelio. Hacia el final habla acerca del ser llevado arriba al cielo, anafereto eiston uranon, cuando se refiere a la ascensión de Jesús, otra vez también con un sentido pasivo para Jesús ser llevado, anafero es ser transportado hacia arriba. Y otras expresiones definitivamente distantes, pero de todos modos que son ilustrativas para entender de qué está hablando el narrador aquí. Unos versículos antes del nuestro, 51, en el versículo 31 del capítulo 9, perdón, tenemos la transfiguración, el relato de la transfiguración de Jesús, en la que en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías conversando con él con respecto a su partida, ten exodon autú. La expresión sin particular totalmente de Lucas, no lo tenemos en los sinópticos a esta expresión, no se refiere solamente a la muerte, al éxodo de Jesús, mejor dicho, a la muerte de Jesús, éxodo tomado como si fuera muerte, sino que los comentaristas plantean y entienden que se trata del éxodo en el sentido de la tradición bíblica. Aquí lo que va a estar sucediendo para lo que se preparaba el Señor en el monte de la transfiguración y hacia donde se encamina ahora hacia Jerusalén es el éxodo con mayúscula. Lo que viene ahora va a ser el evento de la liberación definitiva de Israel, así como o de la redención de Israel, así como el lenguaje de Lucas también lo describe al comienzo y al final del Evangelio. De modo que lo que suceda allí en la Pascua, sobre todas las Pascuas, cuando el Cordero sea sacrificado como en el primer Éxodo, va a ser realmente el Éxodo. Y ese éxodo con mayúscula o ese éxodo por excelencia no solamente sucede con la muerte de Jesús, sino con la muerte y el ser recibido arriba, la ascensión de Cristo. En Lucas, estos dos sucesos, uno no está muy por encima del otro. En Juan sí sabemos la crucifixión es el gran evento, pero en Lucas tenemos ambos eventos, muerte y resurrección, realmente enfatizados con el mismo peso en su carácter redentor. De modo que lo que va a suceder allí, como éxodo, cuando el gran Moisés libere al pueblo de la tiranía del faraón Satanás, ese éxodo va a cumplirse con ambos eventos, del viernes y domingo de Pascua, ¿no es cierto? De la muerte y resurrección del Señor. El capítulo 24 también tiene otra forma de hablar acerca de los eventos de Pascua como padecimiento de lo que habían
sido profetizado y la entrada en su gloria. Esto lo dice Jesús todavía aquí en la tierra, ya habiendo resucitado. Así que la entrada en su gloria no solamente sucede entonces con la ascensión de Cristo, sino con la misma exaltación sucedida en el día de la resurrección. Eh, lo que sugiere entonces que uno identifique la expresión esta de ser recibido arriba con tal vez lo que uno llamaría el, el paso al estado de la exaltación, que sucede ya en el mismo sepulcro, con el descenso al infierno, la resurrección del Señor y la ascensión al cielo. Jesús sabía entonces que se habían cumplido los días para que todo este paso a la exaltación, al estado de exaltación, sucediera de una vez por todas. Y para eso entonces endurece su rostro hacia Jerusalén. Como dijimos, esta expresión que tiene al hebreo por detrás, tiene la idea de asumir la ida hacia Jerusalén, lo que en el lenguaje de Lucas, especialmente capítulo 13, lo vamos a mencionar ahora en un momento, representa la muerte del profeta. Ir a Jerusalén es para morir, porque ese es el destino de muerte de todo profeta. Así que Jesús endurece su rostro para ir a Jerusalén, y en esta última frase entonces del versículo 51 tenemos connotado o conectado el concepto de la muerte profética del Señor Jesús, o de la muerte como profeta, que era necesario atravesar para la exaltación que ya debía cumplirse, o para la cual los días se estaban cumpliendo. Exaltación y muerte referida aquí en el versículo 51, en la llegada del tiempo y en la partida hacia Jerusalén. Ya anticipamos recién esto, entonces el mesianismo de Jesús, o el tipo de Mesías que nos representa en el Evangelio de Lucas, es particularmente un mesianismo profético. Jesús como el profeta por excelencia. Así él se presenta y se define a sí mismo en el sermón inaugural de Lucas 4, recordarán en la sinagoga de Nazaret, cuando él lee el rollo de Isaías y dice: esta profecía se está cumpliendo en sus oídos hoy. Así es reconocido por la gente. Lucas es característico en esto, en que la gente lo llama a él un profeta o el profeta. No solamente la gente del pueblo, sino también los líderes religiosos, y también, perdón, y los discípulos de Emaús mismo. En el capítulo 24 tenemos a los discípulos de Emaús diciendo, hablando de Jesús como un profeta poderoso. Así se vuelve a definir Jesús en el camino hacia Jerusalén en el capítulo 13, cuando él diga lo que recién mencionábamos: sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quiso juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús, en ese texto de Lucas 13, él se define a sí mismo abiertamente en la línea sucesoria de los profetas. Él tiene que ir a Jerusalén para morir, porque no hay profeta que no muera en Jerusalén. Así que el destino de Jerusalén es el destino propio para un profeta, a fin de ser martirizado. Él entonces, en algunos capítulos después de nuestro texto, se va a definir nuevamente en esta misma línea, aunque lo que hay aquí es mucho más que un profeta. Eso lo dice él en el capítulo 11, cuando habla de Jonás y la señal de Jonás, diciendo: lo que aquí hay es mucho más que Jonás. Y eso va a estar detrás
de la confesión de los discípulos por boca de Pedro, cuando ellos no lo confiesen como profeta, así como la gente sí decía que él era, sino como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es mucho más que un profeta. No obstante esta última aclaración, el perfil de Mesías que representa Lucas con respecto a Jesús tiene toda la carga de profeta. Nuestro texto juega un rol realmente importante en esta misma línea. Jesús asume sobre su figura toda la profecía o toda la tipología que representan varios de los profetas en el Antiguo Testamento. Enoc, Moisés, Elías y el siervo sufriente de Isaías, representado también en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, son aquellas figuras que aquí en nuestro texto se condensan en la persona de Jesús. Noten cómo en 3 casos tenemos la imagen del profeta ascendiendo, cuyo destino o cuyo final es el ascenso. Enoc y Elías en el relato narrativo de los textos bíblicos, y Moisés no en el relato bíblico, pero sí en la tradición más popular judía que sucede en torno a esa forma tan misteriosa de Deuteronomio, de hablar acerca de la sepultura sin identificación de Moisés, ¿no es cierto? Esto generó la tradición judía de que Moisés en realidad no había sido sepultado, sino que había sido ascendido. Esa misma tradición está detrás o es referida por Judas en el versículo 9. Pero no solamente Jesús es Mesías, profeta, digo, como estos en cuanto que ascienden, tenemos estos otros elementos también. La referencia del narrador en nuestro texto a que él envía ángeles delante de su rostro para hacer preparativos para él. Toda esta expresión del que tenemos en nuestro texto en el versículo 52, toda esa expresión es totalmente intencional. Está hablando en el lenguaje en el que Yahvé le habla a Moisés en Éxodo y en el que también el profeta Malaquías anuncia la venida de Yahvé, de la segunda venida o del último tiempo, enviando su ángel o enviando a Elías delante de su rostro para preparar el camino. Lucas entonces utiliza estos mismos términos propios de Moisés y propios de Elías para hablar acerca de Jesús. La escena de celo con respecto a Jesús de los seguidores y el deseo de destrucción resuena fuertemente a la de Josué celándolo a Moisés, así cuando los 70 reciben espíritu de la repartija del espíritu de Moisés para poder juzgar. Y finalmente, en relación a la figura de Elías, tenemos esto que ya hemos mencionado, el fuego del cielo que consume al enemigo y el llamamiento de Eliseo, que va a ser lectura del Antiguo Testamento para el domingo. El llamamiento de Eliseo tiene notables paralelismos con la última conversación, con el tercero, con el que habla Jesús, que se ofrece para seguirlo, pero que antes permita ir a despedirse de la familia, y la referencia al arado la referencia al arado para aquel que está apto o no para el reino de Dios. Finalmente, el siervo sufriente aparece también en nuestro texto en relación a la expresión de endurecer el rostro. En el caso de Ezequiel, tenemos esta expresión en el mismo sentido, utilizada en el mismo sentido que Lucas. Endurecer el rostro para enfrentar a Israel con la palabra profética que tiene que ir a pronunciar en contra de Israel o de los judíos en el exilio. Y en el caso de Isaías 50 es el rostro endurecido para soportar el castigo o la afrenta de los enemigos.
pero la expresión es paralela realmente, ¿no es cierto? Así que lo que tenemos aquí es realmente a este Jesús funcionando en nuestro texto como el profeta que va hacia Jerusalén para padecer y cargando sobre su propia imagen todos estos rasgos del profetismo del Antiguo Testamento. Arthur Sachs habla en su comentario, tiene de hecho un apéndice con respecto al mesianismo de Cristo, al modo profético, y él dice que hay en la imagen de un profeta en el Antiguo Testamento dos facetas. En realidad deberíamos hablar de tres facetas. Sachs dice las facetas del profeta en la figura del Antiguo Testamento es la de aquel que proclama la palabra y hace señales de parte de Yahvé, aquel que termina siendo rechazado y padece por ese rechazo, y aquel que intercede y sufre en bien del pueblo. Ciertamente el Jesús de Lucas es profeta en todo este sentido y lo es de un modo, o cumple esta figura de una forma superlativa. No vamos a entrar en detalle, pero sí tal vez el contraste que hay entre el Jesús, un profeta poderoso del que hablan los discípulos de Maús, y Jesús y los profetas de los que habla Jesús mismo al exponerle las escrituras, Moisés y los profetas, realmente nos exponen en qué sentido Jesús es más que profeta. Él es más que profeta en cuanto que él no solamente es uno de la línea sucesoria, obviamente. Él es de quien hablaron los profetas. Es el contenido de aquel de quien los profetas pronunciaron sus palabras. Pero particularmente es el profeta final, porque la palabra que él proclama es final, es última. El rechazo hacia él es final, condenatorio de una forma extrema para Israel, y el padecimiento o sufrimiento en bien del pueblo que Jesús lleva a cabo es final en cuanto que no solamente es sufrir por culpa del pueblo o sufrir soportando al pueblo o intercediendo por el pueblo, sino ahora es sufrir para salvar al pueblo, para redimirlo o obtener el perdón de pecados para este pueblo. En esto, como sacrificio expiatorio, Jesús es un profeta sin comparación, o es el profeta superlativo, anunciado o tipificado por los profetas, pero cumplido en la persona de Jesús. No sé si hay comentarios o preguntas sobre esta parte, sobre el mesianismo de Jesús y el mesianismo al estilo profético que nos presenta Lucas. Parece que no, pastor. Muy bien, seguimos entonces, decíamos, nuestro texto en la complejidad que tiene nos presenta también estas otras partes, el episodio en Samaria y la conversación con los tres candidatos a discípulos que nos abren otros temas de una forma. El tema de Jesús como profeta en la línea con Elías tal vez sigue resonando aquí en el episodio en Samaria. De todos modos, estos dos últimos episodios nos mueven hacia otro centro de gravedad que ya no es cristológico primordialmente, sino ahora eclesiológico. ¿Qué es ir detrás de este Jesús? Es casi la pregunta que está siendo respondida por nuestros textos en forma negativa o por vía de negación en realidad, ¿no es cierto? Porque los casos que tenemos aquí y los temas que son expresados o verbalizados son casi ejemplos negativos. Primero, el de Santiago y Juan, que se saben en la línea profética de Elías, pero pretenden usar el poder de lo alto para hacer justicia y liberar a Jesús de la persecución o del padecimiento. Es casi como la negación de Pedro o la reprensión del apóstol Pedro cuando Jesús anuncia por primera vez su muerte. Ellos tratan de utilizar el poder profético
en línea con Elías, a fin de que Jesús no padezca rechazo o persecución. Y lo que reciben a cambio es reprensión de parte del Señor. Y los tres candidatos que tenemos aquí no nos dice el narrador qué hacen, ni si aceptan los términos o condiciones que Jesús pone, pero suena a casos fallidos de alguna forma, ¿no es cierto? El primer caso es el de la autodesignación, voy a ser discípulo tuyo o apóstol tuyo, eh, concentrado en el lugar, el Jopu Aperge, donde sea que vayas, y un Jesús que le responde que él no tiene el lugar, él no va a Jerusalén para conquistar Jerusalén como Mesías, eh, él va a Jerusalén para morir y ser recibido arriba, es decir, no tiene lugar como las zorras ni las aves aquí en la tierra. El segundo caso es aquel sin apuro, que le dice, está bien, voy con vos, pero antes déjame enterrar a mi padre, que por, por lo visto eh, aún no había muerto, sino estaba en su ancianidad posiblemente. Es decir, acepto el ser discípulo de este Mesías, pero en mis tiempos, o de acuerdo a los tiempos que yo planteé aquí. Y finalmente el tercer caso es aquel que le promete ir con él, ser discípulo, también autodesignación, pero sin soltar sus lazos familiares, sino volviendo a casa o tomándose el tiempo para ir a despedirse o ir a arreglar la despedida y las cosas de la partida suya. Eh, tres casos que, como digo, no tenemos el relato de cómo terminan, pero suenan a casos fallidos realmente. Eh, y entonces, por vía negativa casi, lo que tenemos aquí es casos de discípulos que mantienen la justicia propia, pretenden mantener la justicia propia, Santiago y Juan poniéndose en el lugar de juez y haciendo justicia con la potencia profética, o el primer caso de autodesignación, ofreciéndose como apóstol o como discípulo, eh, casi como un aporte para la causa de Jesús, como si él fuera un aporte importante para la causa de Jesús, pensando otra vez en su propio mérito y ofrecimiento. Y los últimos tres casos, todos los tres casos, es un discipulado sin muerte a la carne. Nada de esto es ser discípulo, o mejor dicho, mejor, ir detrás de este Jesús, Mesías profético, implica morir a la propia justicia, e implica morir a la carne. Y esto nos lo trae esta última parte del texto por vía negativa, como decíamos, ¿no? Vamos a volver ahora en un momento a estos dos temas, pero el discipulado entonces es planteado de esta forma negativa. No se es discípulo de este Mesías profético sosteniendo todavía algo de la propia justicia o sosteniendo algo de la propia carne, del arraigo y atadura al mundo. Nuestros textos, como también habíamos mencionado anteriormente, en el domingo van a ser Primera Reyes, el llamamiento de Elías, que al mismo tiempo es un golpe contra la soberbia de Elías, del profeta Elías. El Salmo 16, aquel texto tan precioso que habla acerca de Yahvé como la herencia del salmista o de los santos, y esa herencia representa resurrección y gozo eterno. Y Gálatas 5, que nos habla acerca de preservar la libertad que tenemos en Cristo, libertad de los rudimentos del mundo, tanto de la carne como de la ley, de la justicia de la ley, y nos abre luego este contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu.
textos totalmente pertinentes para el tema que nos trae, especialmente desde el punto de vista del discipulado, especialmente, el último tema que habíamos hablado recién. Las confesiones luteranas no toman a nuestro texto de Lucas 9, no hacen referencia a Lucas 9, pero sí me parece que hay dos grandes textos relevantes, totalmente relevantes para considerar en las confesiones. El primero, o voy por el primero por el segundo, la fórmula de concordia, artículo 3 sobre la doctrina de la justificación. Ahí agregué una nota aclaratoria o una nota descriptiva o histórica, me parece, más que nada. El teólogo Werner Elert señala que la fórmula en el artículo 3 aborda básicamente 3 herejías con respecto a la doctrina de la justificación que sucedieron dentro del luteranismo. La de Jorge Mayor, la de Felipe Melanchthon y la de Andrés Osiander. 3 formas de distorsionar la doctrina luterana y bíblica de la justificación por la fe, que no quieren abandonar algo de justicia en mí. Los 3 intentan de alguna forma preservar algo, aunque sea algo, un último rinconcito de justicia propia como necesaria para la justificación. Jorge Mayor sosteniendo que las buenas obras son necesarias para la salvación. Felipe Melanchthon diciendo que la fe mía es una de las 3 causas de nuestra justificación, la otra es la obra del Espíritu Santo y el Evangelio es la segunda, la tercera es la fe mía. Entonces 2 cosas son de Dios, una cosa es mía, 1/3 de mi justificación es mi aporte. Y Andrés Osiander diciendo, no, nuestra justicia es Cristo, pero es el Cristo divino solamente, el Cristo Dios, no el Cristo humano, el Cristo Dios que habita en nosotros. Entonces, cuando el Padre nos justifica, lo que está justificando es al Cristo que ya habita en mí. La fórmula de concordia afirma con todas las letras el carácter externo, fuera mío, de la justicia que me es imputada contra todo mérito, sin ninguna obra, ni precedente ni sucesiva o posterior a la justificación, sin aporte mío, en contra de Melanchthon, hablando de la fe como una de las causas, sin que la fe sea meritoria. La fe es hueca en términos de mérito, simplemente es órgano para recibir una justicia que nos es imputada de afuera. Y frente a Osiander, la fórmula entonces dice lo que se nos imputa como justicia es el Cristo, pero es el Cristo entero, humano y Dios, en su obediencia activa y pasiva cuando Él hizo la ley en nuestro lugar y pagó la condena de la ley, totalmente fuera de nosotros y contada en nuestro favor. Pero lo que se nos cuenta como justicia no es lo que reside adentro de Beto Bustamante, sino lo que reside solamente en Cristo Jesús. Él es mi justicia y está fuera mío, pero se me cuenta a mí. Obviamente tenemos todo este lenguaje neotestamentario del Cristo en nosotros y la justicia de Cristo activa en nosotros. Perfecto, esto estamos hablando de santificación allí, pero no de justificación. Así que un texto como el nuestro, hablando del discipulado y de un discipulado que no quiere renunciar a la justicia propia ni morir a la carne, me parece que es un buen texto para hablar acerca de todas estas aristas de las que son confesadas en el artículo 3 de la fórmula. Con respecto al artículo de Esmalcalda, yo no había señalado la parte, es tercera parte principal, artículo 3,
Así que a la tercera parte hay que agregarle el artículo tercero todavía, en la que Lutero, en los artículos de Esmalcalda, habla acerca de una contrición mal entendida, la contrición activa, que es aquella que Roma propone, el arrepentimiento como meritorio, en el que yo hago la obra del arrepentimiento y a cambio de esto Dios entonces me acepta o me toma como aceptable, ¿no es cierto? Lutero dice, no, esto es basura, simplemente basura. Ningún arrepentimiento es meritorio. El único corazón quebrantado que el Señor no rechaza es aquel que presenta una pasiva contritio, que es aquella contrición que lo último que hace es presentar algún tipo de mérito. Muere a todo mérito, sabiendo que en mí solamente hay cosas condenables. Esta pasiva contritio es la correlación propia para la justicia de Cristo externa, que me viene de afuera, sin algo mío, sin obra mía, sin fe meritoria mía y sin Cristo en mí, como lo dicen los herejes estos de la segunda generación de la Reforma. La pasiva contritio es aquella que solamente desespera de uno mismo para esperar afuera de uno mismo, en Cristo. La, eh, el tema del discipulado y del seguimiento de Cristo trae, me parece, arraigado un gran peligro, especialmente por toda la imagen de discipulado y seguimiento de cruz que tenemos en el mundo pietista y en el mundo evangélico, no luterano, que es la idea de que yo tengo que ir detrás de este Jesús renunciando al mundo, tomando la cruz, y esto es mi aporte, mi mérito. Eso no deja de ser un instinto de preservación y no deja de representar un instinto de preservación, que es el que tenemos todos en la carne. Salvar aunque sea mi arraigo, si no es mi arraigo al mundo, poseyendo o agarrándome de las posesiones materiales, aunque sea es salvar mi propia justicia, eh, tomando la cruz y siendo esa mi justicia, mi aporte a la causa de Jesús, mi mérito por el cual soy digno de ser tomado como discípulo suyo. Cualquiera de estas cosas sigue siendo lo mismo, sigue siendo el sostenerme en mí mismo, el estar parado sobre mi propia justicia. Frente a este instinto de preservación, el Mesías que va caminando hacia Jerusalén afirmó su rostro y llevó a cabo su tarea. Él cumplió su tarea, ¿sí? Pagando la culpa que yo mismo no reconozco y de la que yo necesito perdón. De modo que el texto sí habla de discipulado, de ir detrás de él, pero no en términos meritorios, sino que vamos detrás de él recibiendo lo que viene de él. Muerte a nuestra carne y a nuestra justicia propia en arrepentimiento o en pasiva contritio, como decíamos recién, y vida en su carne y en su justicia. La fe que se apropia de lo que viene de afuera y viene de este Cristo. Él como Mesías superlativo o final máximo, no solamente anuncia que esto sucedería, sino que lo realiza. Y habla la palabra final y obtiene el perdón final para toda la humanidad, abriendo ese perdón para cada uno de nosotros también. En nuestro instinto de preservación craso, cuando todavía nos aferramos de las cosas del mundo, como también en nuestro instinto de preservación más sutil, abandonando al mundo y tomando la cruz, pero tomando esa cruz como mi mérito y como mi aporte a la causa de Cristo, como lo pretendían hacer algunos de los candidatos estos que tenemos allí, o Santiago y Juan también, con su justicia propia vindicativa,
tomando el poder profético para jactarse y pararse encima del mundo, y no entendiendo que van detrás de el profeta, que es nuestra única justicia, y que nos llama a morir realmente, no solamente al mundo, a la carne, sino también a nuestros propios méritos, para tomar los que vienen de su carne y de su propia justicia. No sé si hay comentarios o preguntas, hermanos. Eh, sí, es llamativa como se dijo en el inicio, un poco complejo, ¿no? El texto, pero vemos como en el inicio, Lucas en el 51, ¿no? Manda a pensar un poco en este Jesús mesiánico que traía una tarea específica, ¿no? Poner su mirada en Jerusalén era prácticamente la cita real que él tenía en esta tierra, ¿no? Hacia la cruz. Y bueno, es algo que Lucas no lo pone ahí solamente por ponerlo, ¿no? Y luego vemos cómo estos discípulos no entendían esa parte, ¿no? La segunda parte del texto, Jesús sabía que este viaje a Jerusalén era efectivamente un viaje de muerte. Y cuando pone el rostro a Jerusalén, él hace organiza prácticamente una despedida desde Galilea en el norte hasta Judea en el sur, ¿no? Y bueno, todo este caminar, él reserva el tiempo necesario para detenerse en los pueblos, en las aldeas, en el camino, para proclamar también quién era él. Y bueno, vemos aquí cómo los samaritanos se oponen a Jesús con un principio más que cultural, ¿no? Quizás rechazaban a los judíos por algunas situaciones, incluso políticas y cuantas cosas, ¿no? Pero en ese caso vemos los discípulos, es interesante cómo reaccionan, ¿no? Ante esto, y vemos cómo ellos demuestran que lo que están buscando en realidad es un reino de poder y gloria terrenal, ¿no es cierto? Jesús lo que está buscando es un reino de misericordia y gracia, que es lo que Él viene a darnos a cada uno de nosotros, ¿no? A destruir, por supuesto, al pecado y la ira misma de Dios cayendo sobre este pecado tan grande, ¿no? Que nos condena, pero no viene a destruir a los pecadores, sino a redimirlos. Y creo que es un punto esencial en el Evangelio también, ¿no? Que ya fue mencionado, pero hay que tener claro este punto. Tal cual, el camino que él está emprendiendo aquí es de muerte, y como decíamos hace un momento, no solamente es de muerte que está siendo referido con esta segunda parte del versículo 51, el endurecer su rostro hacia Jerusalén, habla básicamente de esto, del destino de martirio propio del profeta, o que sucede con todo profeta y con Jesús por encima de cualquiera, sino que es un destino en última instancia de exaltación de Jesús, pero de la exaltación por vía del padecimiento. Es casi como lo que Bernabé y Pablo le dicen a las primeras iglesias en el libro de Hechos cuando plantan estas iglesias allí en Galacia y dan la primera vueltita para afirmarlos o confirmarlos en la fe, poner pastores, y les dicen que
es necesario que entremos al reino de Dios por medio de mucho padecimiento. Esa analemstein, esa analempsis, ese ser recibido arriba en exaltación de Jesús, no sucede sin ir a Jerusalén, sucede yendo a Jerusalén, o dicho en términos más claros, no sucede sin padecimiento, sino que sucede por vía de la cruz. Ahora, esta cruz no es para regordeo suyo ni exaltación de la carne de Jesús ni de los discípulos, sino que es para pagar la redención que las almas necesitan, ¿no? Entonces aquí es donde entra lo que tú estás diciendo, Esdras, lo que los manuscritos de menor peso tienen, pero que de todos modos lo tenemos así en la Reina Valera, el propósito salvífico por el cual vino el Hijo del Hombre, que no es destruir como la carne lo hace, como la vía de Mesías extraño que tenemos en otros falsos Mesías, o la vía de discipulado que todos estos, tanto Santiago y Juan como los tres que conversan con Jesús al final, plantean un discipulado de la carne en realidad. Inclusive cuando esto pueda significar el de estar dispuesto a ir con Jesús hasta Jerusalén, un discipulado de la carne en última instancia, porque es un discipulado que depende de la propia justicia o de todavía el arraigarse a las cosas del mundo, ¿no es cierto? Y ambas cosas son para la destrucción. Es decir, el mesianismo de cruz que está abrazando Jesús y asumiendo Jesús es un mesianismo para salvar realmente las almas y evitar que se pierdan, y el discipulado que le corresponde a este Mesías profético es un discipulado que muere a las cosas del mundo y de la carne, a la propia justicia, para solamente abrazarse del don que viene de la cruz de este Cristo. Él vino para que no seamos perdidos, sino que nos salvemos, y somos discípulos recibiendo lo que viene de Él. Nuestra salvación no está en nuestra propia cruz, en nuestro propio logro, nuestro propio mérito, y mucho menos en las posesiones del mundo. Nuestra salvación está en el Hijo del Hombre, que ha venido para que no se pierdan las almas, sino para que se salven estas almas de los hombres, ¿no? Da igual, me parece que aunque no lo tenemos en el texto original a este agregado en rojo en el versículo 55 y 56, de todos modos es un gran comentario al texto, ¿no es cierto?, que tenemos en algunos manuscritos. La meta salvífica para la cual Cristo asume la cruz y por la cual vamos detrás de Él, recibiendo los dones que Él obró y produjo en nuestro favor, ¿no? Excelente. Bien, no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Si no hay, los invito a terminar orando juntos el Padre Nuestro, hermanos, ¿eh? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar allí. Bienvenido al pastor Roberto Calí.